El día de hoy nos acompaña el doctor Camilo Eduardo Umaña. Él es profesor investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y miembro cofundador de la línea de investigación Reivindicaciones Sociales y Derecho. Es doctor en Criminología de la Universidad de Ottawa y es doctor en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco. Su campo de investigación se concentra en profundizar sobre mecanismos de respuesta social a las violaciones de derechos humanos, el estudio de la racionalidad penal moderna y los mecanismos de justicia transaccional vigentes en Colombia. También, o digamos de formación base, es abogado de la Universidad Externado de Colombia y es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Le damos la bienvenida al doctor Umaña. Buenas tardes, doctor. Gracias, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias. Con Camilo me siento absolutamente representado. Qué bueno. Bueno, como les dije al principio, la idea es que vamos a arrancar con unas preguntas con las que pretendemos como abrir ese debate, ese diálogo, y ya después vamos a abrirles el espacio. Si por alguna razón, como estamos en esta situación de virtualidad, me llegase a quedar sin conexión o falta de batería, yo sé que ya tengo aquí el plan B, mi equipo ya tiene las preguntas también, entonces pues ellos seguirán. Yo, mientras tanto, yo trataré de conectarme por el celular o alguno de los otros dispositivos. Bueno, entonces, Camilo, nosotros hoy pensando esta charla, eh, nos planteamos muchas preguntas. Y una de esas preguntas fue con la que titulamos al final el conversatorio, que fue, ¿qué problemas de fondo resuelve la protesta actual? Desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿qué, ¿cómo nos podría ayudar a contestarnos esta pregunta? Pues bueno, primero me parece que esta iniciativa es muy importante, muy interesante. En la Universidad Externado también estamos tratando de empujar iniciativas de apertura de diálogo, que es muy necesario. Los estudiantes lo están pidiendo y nosotros los profesores también lo necesitamos y lo pedimos. Necesitamos acercarnos y pensar en alternativas que podemos hacer. La pregunta que ustedes hacen creo que está abierta. ¿Qué va a pasar con esa pregunta? Es decir, ¿qué resultado va a tener estas protestas? Es algo que se está jugando día a día en las calles, en los barrios, en la realidad nacional. Puede pasar dos extremos. Un extremo es que la protesta social logre transmitir los problemas sociales que la motivan, logre realmente cristalizar el descontento y el sentimiento de protesta y las realidades que necesitan ser solventadas en nuestra sociedad. El otro extremo es que la protesta termine diluida en el tiempo en medio de un bucle de violencia. Y ya podemos imaginar cuáles son los resultados de uno u otro extremo. Si la protesta logra transmitir realmente las necesidades sociales y conectarse con la ciudadanía y realmente iniciar un camino colectivo de protesta, pero también de propuestas sociales, pues nos va a ayudar a solventar la enorme indiferencia que existe en nuestro país, nos va a ayudar a poder visualizar mucho mejor la responsabilidad no solamente jurídica, sino política de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, etcétera. Nos va a ayudar a profundizar en el cuestionamiento de políticas sociales que realmente den respuesta a esos problemas sociales, ¿sí? Y la protesta nos va a acercar en este tipo de espacios de discusión, de debate, nos va a conglomerar en torno a iniciativas colectivas. Si la protesta no logra generar esa visión colectiva, sino al revés, se encuadra y se encapsula en una dinámica de yo te tiro la piedra, tú me capturas, yo te mato, tú me matas, etcétera, de violencia, pues el resultado seguramente será la declaratoria de un estado de conmoción interior, la ampliación del poder de represión por parte de la fuerza pública, el cierre absoluto del debate democrático y seguramente
pues un efecto de arrastre de las nuevas generaciones hacia los conflictos ya instalados e inclusive, pues obviamente un crecimiento en la actividad de, digámoslo así, de violencia armada en el país de todos los frentes. Entonces creo que es algo que se está jugando y creo que tenemos que sentarnos a pensar y decidir hacia dónde vamos a llevar este movimiento de protestas y hacia dónde lo queremos, hacia qué extremo lo queremos aproximar más, dependerá, pues obviamente no solamente de la ciudadanía, sino también del gobierno nacional que entre en razón, pero también de la capacidad de articulación colectiva que tenga la ciudadanía movilizada. Camilo, muchas gracias. Pero no sé si de pronto, pues claro, la información que nos das nos llega en un momento bastante complicado de nuestra ciudad, de nuestro país, y de pronto bajar toda esa información a la siguiente pregunta que te quiero hacer. No sé si de pronto está alineada o no, pero me parece que es importante. Es en el contexto de la protesta, qué deberes y derechos tengo como sujeto social? No sé si eso tiene mucho que ver con toda esa información que nos diste pues la verdad no sé si es es tranquilizante, es para ponernos en activos, pero quisiera que de pronto con esta pregunta que te acabo de hacer nos ayudes a entender cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos como sujetos sociales. Sí, pero fíjate que antes, y pues no sé, Javier, porque hay una pregunta que es creo que muy pertinente a la respuesta anterior de en qué consiste el estado de conmoción interior. Creo que eso puede, creo que si me permites es antes de seguir a la otra, vamos también recogiendo, ¿sí? ¿Te No, parece? perfecto, perfecto, ¿Sí? perfecto. Sí, sí. Tanto Laura como Giovanna preguntan sobre el concepto de estado de conmoción interior. Entonces, el estado de conmoción interior es un tipo de estado de excepción. Los estados de excepción se autorizan en el constitucionalismo cuando existe una grave confrontación del orden constitucional. Es decir, cuando hay un problema social que la normalidad no permite atender. Entonces, por ejemplo, el más reciente que hemos vivido es todo este estado de emergencia social y sanitaria a raíz del COVID-19. Pero el estado de conmoción interior tiene unos ingredientes adicionales y diferentes. ¿Mm? Las medidas que se toman a raíz de los estados de excepción deben ser coherentes con la declaratoria. Si se declara un estado de conmoción interior, el gobierno dirá que está sustentado en los graves hechos de seguridad y en una grave amenaza a la seguridad interna del país. Es decir, que a partir de ahí, el gobierno, si pasa un examen de la Corte Constitucional, el gobierno quedaría autorizado para sacar decretos legislativos, es decir, desde su propia autoridad regular, muchos asuntos relacionados con el tema de la seguridad. Esto podría implicar, entre otras cosas, la ampliación de atribuciones de la fuerza pública y el acortamiento de la posibilidad de la protesta. Ahora, aquí alguien más, alguien crítico podrá decir, pero más, pero ¿para dónde más? ¿Mm? Y yo también lo he pensado, he dicho, bueno, pero ¿qué más, qué otro tipo de medida podrían tener? ¿Sí? Pero es cierto que podrían adoptar con mucha mayor facilidad toques de queda más profundos, medidas de represión mucho más concretas y profundas. El estado de conmoción interior se ha presentado en nuestro país en diversas oportunidades desde la instalación de la Constitución de 1991. Piensen ustedes cuando se posesionó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se lanzó un rocket a su posesión. eh, Ahí se instaló un estado de conmoción interior que generó una cantidad de medidas que luego muchas las controló la Corte Constitucional. La pregunta es si tenemos hoy en día una Corte Constitucional que pueda generar esos controles reales y fuertes. Laura Isabel dice que sí es cierto que eso alarga el periodo presidencial del presidente Duque. No, 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 no. El estado de conmoción interior no permitiría bajo ningún aspecto prolongar el periodo presidencial, que ha sido una de las ambiciones del partido de gobierno. En realidad, la prolongación del periodo presidencial requiere una reforma constitucional. Y se los pongo muy claramente. El gobierno no tiene ni siquiera gasolina política para pasar una reforma tributaria. No creo que tenga una gasolina política para lo otro.
Pero como estamos en Colombia y aquí rige el principio de absoluta incertidumbre, ¿sí? Hay que estar vigilantes, por supuesto. Pero la probabilidad de que eso pase es muy baja. ¿Mm? Es muy baja. Laura y Joana, ¿sí? Más o menos. Jorge Humberto, si el gobierno tendría a través de un estado de excepción el control absoluto de los medios de comunicación, no. Digamos, el gobierno tiene unas atribuciones, o digámoslo así, el Estado sí tiene unas atribuciones de control un poco del tema de medios de comunicación, pero no hay, sí, sigue rigiendo un régimen de libertad de prensa. Acuérdense ustedes el antecedente de la dictadura de Rojas Pinilla que cierra, por ejemplo, el diario El Espectador y eso se da bajo la Constitución de 1886. Eso es algo que se pretende mediante la Constitución de 1991 dejar atrás, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues miren ustedes con un principio de realidad cómo están los medios de comunicación y cuántos medios de comunicación realmente libres siguen existiendo, hablando de comunicaciones masivas, por supuesto, ¿no? Entonces hay un problema muy grande de cooptación en muchos de los medios de comunicación, pero siguen existiendo unos sitios de prensa libre que se ejerce con un nivel de independencia. A mí me parece que el espectador hace muy buen trabajo. Estoy viendo que el Cubo, ¿no? En Cali está haciendo un trabajo que casi que por muchos inesperado. Y, y bueno, creería que eso puede ser. Carolina dice, oye, qué pena que me sumergí en las preguntas de la gente, pero No, creo que no. vamos a partir de ahí haciendo el hilo, ¿te No, parece? Camilo, para nada. O sea, la verdad esperábamos esto, pero más adelante, pero de una vez, para eso es que queremos que estén los estudiantes y estés tú aquí, para que resuelvas las dudas que Buenísimo. ellos tienen y todas sus emociones también. Buenísimo. Apreciada Carolina Ruiz Álvarez del Pino. Muchos apellidos pusiste, interesante. Bueno, en estado de conmoción, el gobierno puede soltar al ejército en la ciudad sin estar obligados a asegurar la integridad de las personas. Pues ni en estado de conmoción interior, ni en estado de la más guerra más impresionante, se exceptúan las obligaciones en derechos humanos del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca en ninguna forma de configuración del Estado puede desconocerse el sustrato básico en lo que consiste un Estado, garantizar la vida de la gente y los derechos fundamentales. ¿Mm? En un estado de conmoción hay una mayor libertad operativa de la fuerza pública, sí, normalmente sí. Ahora alguien me dirá, pero más, y yo puedo decir, tal vez. Existe hoy en día la figura del acompañamiento militar, esa figura exótica absolutamente inconstitucional a mi modo de ver, de la policía que se acompaña con la fuerza militar. Me parece una cosa increíble, además en un país con 5 conflictos armados vigentes. ¿Sí? Eh, y eso ha permitido un patrullaje de fuerzas militares en muchas de las ciudades. Lo hemos visto. Entonces, más allá, incluso en las peores confrontaciones sociales, los derechos humanos están vigentes, ¿de acuerdo? Y eso se debe reivindicar. Ahora bien, nuestra realidad social no es una realidad de normas y de que, no, pues cómo se cumplen esas normas, cómo es que se cumple ese orden constitucional, ¿no? Que uno diga. Entonces, seguramente habrá una problemática social mucho más profunda, es posible, ¿sí? Es posible, eso es posible. Es decir, es un escenario que es mejor evitar en ese sentido. ¿Mm? Em, ¿Cómo podemos estar vigilantes y qué instancias de vigilancia existen? Pregunta Carolina Caicedo. Eh, Carolina, el Estado social de derecho se supone que tiene unos mecanismos de balanceo. Es decir, no es solamente, no, es que uno a veces piensa en el Estado y dice, no, un presidente por allá montado. No, hay también una cantidad de otras instituciones que tienen que ejercer control. El aparato judicial debe ejercer un control desde la justicia. Los organismos de control deben ejercer un control. Por eso, fíjense ustedes que es tan importante que existan organismos de control lo suficientemente independientes. Por eso es que hoy en día tenemos a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, al menos en sus cabezas, que brillan por su ausencia.
¿Mm? No sé si ustedes vieron ese reporte de la W en donde le insistían al defensor, oiga, ¿usted dónde estaba metido desde el segundo día de paro? ¿Dónde estaba? Y un reporte de la W en donde decían que las camionetas del defensor se habían ido a Mesa de Yeguas en Anapoima, un sitio de veraneo de los bogotanos. El tipo estaba en una casa de recreo, ¿sí? El país estaba incendiado y el tipo no, está en una casa de recreo. ¿Mm? Entonces, digamos que hay un problema muy estructural en el Estado, allí donde el Ejecutivo coopta todas las formas posibles de poder. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de funcionar con independencia, porque la Procuraduría de vigilar con independencia, porque la Defensoría lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda pensar? Uno diría, no, pues entonces ya no puedo hablar con nadie de la Defensoría porque la cabeza de la Defensoría, ¿cómo es? Pues en realidad los defensores regionales hacen un trabajazo muchas veces y muchas veces incluso en abierta choque con sus superiores. ¿Sí? Lo mismo pasa con los procuradores y con las personerías distritales. Entonces, creo que esas son herramientas que tiene el Estado instaladas para poder generar sabiduría. Sin embargo, además, debemos invitar a la comunidad internacional que tenga los ojos abiertos frente a lo que está pasando en nuestro país. En Colombia están todas las oficinas casi que de Naciones Unidas. ¿Mm? Entonces, está además una cantidad de organizaciones internacionales de derechos humanos. Debemos poder conocerlas, saber cómo interactuar con ellas y poder generar unos mecanismos también de interlocución. ¿Mm? Además, fundamental, vital, lo hemos visto, la ciudadanía movilizada. ¿Qué mejor forma de veeduría ha generado la ciudadanía que grabando videos y usando los medios de comunicación alternativos o los medios de comunicación social al servicio de la veeduría ciudadana? ¿Qué pasa? Pues que si se usan mal esos medios de comunicación, por ejemplo, si comenzamos a subir videos falseados, que muestran cosas que no son, sin ningún tipo de contexto, tratando de engañar, pues la gente va a comenzar a perder confianza de eso que se transmite y se comienza a perder la fuerza de ese elemento. ¿Sí? Entonces es muy importante que las personas que lo hacen lo hagan con una responsabilidad pensando también en las demás personas. Creo que eso es fundamental. Mm, eh, eh, a ver, Giovanna dice, si entramos en ese estado, en el estado de conmoción interior, todo exceso de fuerza que se está viviendo sería justificado por esto. Mm, Giovanna, ningún tipo de estado justifica el abuso en la autoridad y el uso ilegal de la fuerza por parte del Estado contra los derechos humanos. Tú llámalo como lo quieras llamar, llámalo conflicto armado interno, llámalo guerra exterior, llámalo conmoción interna, cualquier tipo de confrontación no puede contrariar el tema de los derechos humanos. Quiero que eso quede muy claro, pero también no seamos ingenuos. ¿En qué país estamos? Si entramos en un escenario de mayor y mayor y confrontación mucho más escalada, pues vamos a abrir más oportunidades seguramente para la represión oficial, claro que sí. Em, ¿Qué probabilidad, pregunta Isabela Barón, consideras tú que pudiera suceder este estado de conmoción dada la situación actual? Isabela, hace 15 minutos comenzó a rodar por Facebook, por WhatsApp, una supuesta firma de Duque de un decreto de conmoción interior. ¿Sí? Entonces, es algo que se ha estado ambientando. Eso es falso. Es una noticia falsa. ¿De acuerdo? Pero es algo que se ha estado ambientando y sobre lo que hay un temor enorme. ¿Mm? Ahora bien, en el estado que estamos, ya estamos en un estado bastante lamentable, digamos, de libertades públicas, ¿no? Llevamos cuánto tiempo con medidas de toque de queda, de restricciones, estados de excepción, ¿sí? Un presidente que no ha salido a la calle, que se ha quedado, se pone gobernando a través de la televisión y, es decir, estamos ya en un estado de gran agitación social. Entonces, digámoslo así, la probabilidad de que ocurra, pues no la sabría medir en porcentaje, pero es una posibilidad que está ahí, latente, y que se puede activar a través de pues las confrontaciones sociales reales o las inventadas, ¿no?
Carolina Caicedo dice, ¿cómo podemos estar vigilantes? Ah, no, Carolina Caicedo ya le responde. Eh, Alejandro Orejuela, ¿el presidente tendría facultades para aprobar la reforma tributaria modificada vía decreto presidencial? Alejandro, no lo veo posible porque justamente las medidas de conmoción interior lo que dirían es que hay una grave confrontación de seguridad. Por ende, todas las medidas que se tomen alrededor de un estado de conmoción tienen que estar relacionadas con esa justificación. ¿M? Es decir, que si no está relacionado con esa justificación, pues no se caen esas medidas. ¿De acuerdo? Entonces, no, normalmente no, y temas tributarios necesitan otro tipo de procesos. ¿Sí? Entonces, normalmente no. Que el gobierno podría ser tan malévolo de tratarlo de hacer, quizás. Que el control de la, yo creería que el control de la Corte Constitucional sería inmediato y sería en esa dirección. ¿Mm? Entonces, si pensamos en el deber ser, yo diría que no debería ser. Mm, Juan Manuel, ¿es cierto que el estado de conmoción interior no es válido invocando motivos originados en situaciones provocadas por actuaciones o omisiones del mismo gobierno? Eh, Juan Manuel, digámoslo así, que el estado de conmoción en principio debe ser un estado de auténtica confrontación social y de la seguridad ciudadana. En el momento que estamos actual, eh, eh, yo creo que hay argumentos para decir que estamos en un momento de difícil confrontación de seguridad ciudadana, ¿m? Especialmente con epicentros muy importantes como la ciudad de Cali. Entonces, digamos que en principio podría haber lugar a esa argumentación y que admitiera ese estado de conmoción interior. Que lo que apunta Juan Manuel es claramente crítico, esa pregunta es muy buena porque es decir como, bueno, pero yo mismo me invento el problema y después digo que la solución es darme ultrapoderes. Claro que eso debería ser discutido en sede de constitucionalidad, pero no es claro que tuviera un éxito rotundo ese argumento, ¿sí, Juan Manuel? Pero entiendo lo que dices y además yo creo que tienes razón. Que eso pueda ser el argumento ganador, no lo sé, no lo sé. Valeria López, ¿es cierto que en el estado de conmoción los militares o la policía pueden disparar a matar a las personas si están afuera? Más de lo que lo están haciendo. Valeria, el uso de la fuerza en cualquier situación, incluso en la más grave, que es la de conflictos armados de carácter internacional o no internacional, debe ser restringido y último recurso para la intervención social. En el caso de las protestas ciudadanas, no existe una autorización para el uso letal de la fuerza y existe una autorización, sí, para el uso de la fuerza como último recurso frente a motivos muy específicos y muy graves. Entonces, digamos que en principio no existe ningún tipo de autorización para que tiren a matar absolutamente a nadie como usando tu expresión. ¿Mm? Valeria, ¿es cierto que el estado de conmoción... no, perdón, ya la respondí. Rudy Estefan, ¿crees que el pueblo puede cambiar todo lo que se mueve en Senado para hacer un cambio real en el gobierno? Es muy importante esta pregunta porque llama la atención sobre un esquema, uno de los esquemas de control que están diseñados por la Constitución del 91 específicamente, que es que el Congreso no solamente saca leyes, sino que tiene el deber de hacer control político. Lo vimos desde el debate parlamentario de moción de censura contra el ex ministro Holmes Trujillo, en donde prácticamente se desactivó la moción de censura por jugaditas políticas de las bancadas mayoritarias en el Congreso. Entonces, es importante tener un Congreso activo, un Congreso informado, un Congreso de altura, un Congreso de gran nivel. eh, y en mi criterio también un Congreso lo suficientemente diverso, que capture diferentes formas de ver la sociedad, es muy importante. ¿Sí? Estamos padeciendo un Congreso muy poco preparado, muy poco activo y un gobierno igual. Entonces,
estamos en el mundo de y ahora, ¿quién del Estado va a liderar esta fuerza? Porque el Estado es importante de todas formas, ¿sí? El Estado pesa mucho en la sociedad, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es una pregunta muy fuerte y que creo que tenemos que hacerlo. Hay un pensamiento casi que centrado en el presidente, ¿no? Se dice, no, es que claro, ese Duque es así y entonces ojalá venga Chuchuchú, que ese Chuchuchú es asá, ¿sí? Pero la verdad es que el legislativo es muy importante en el diseño constitucional colombiano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, Duque se monta al poder y reniega del legislativo. Dice, no, esa gente, mejor dicho, lo que quiere es puestos, lo que quiere es todo, mermelada, qué porquería, eso no, yo no iba a tocar a esa gente. A los 6, 7 meses de absoluta, las manos cruzadas, va y negocia y comienza a repartir toda la mermelada posible. Porque para el diseño, como presidente, incluso teniendo una mayoría interesante en el Congreso, una bancada grande en el Congreso, necesita armar mayorías para poder sacar adelante muchos proyectos, ¿sí? Y tener esos aliados políticos. Entonces, digámoslo así, que la visión del Estado solo como un presidente es casi que una visión que nos proviene de la monarquía, ¿no? ¿Quién nos va a gobernar? Como si fuera una cuestión de un poco decimonónica. No, tenemos que pensar también en los escenarios, no solamente de congresos, sino también de asambleas, de consejos. Digamos, el tema de la representación es muy importante, se ha banalizado mucho. Y tal vez la gran crisis actual política nos lleve a decir, oiga, no necesitamos en realidad, yo qué sé, la ciudadanía necesita pedirle la hoja de vida a la gente antes de montarlo en cualquier tipo, cualquier mujer, ¿sí? Necesitamos saber quiénes son, digamos, necesitamos saber que hay gente mínimamente preparada, es decir, que pueda decir el nombre del país sin equivocarse las letras, ¿sí? Entonces, digamos, y que pues obviamente eso es lo que estoy diciendo es una absoluta ironía, que puedan generar unas políticas sociales coherentes, que puedan en realidad, que conozcan en realidad cómo funciona el Estado social de hecho, que pueda realmente articular los medios de producción, que puedan en realidad proponer políticas que sean coherentes al menos. Em, Tan, 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 tan. Valeria Fong, Suaza. De acuerdo a una noticia del Tiempo, al estar en estado de conmoción, el gobierno puede exigir a personas determinadas que con 2 días de antelación comuniquen sus desplazamientos fuera de la localidad donde tengan su residencia habitual. ¿Esto es verdad? Valeria, eso me recuerda a el referendo que trató de imponer el expresidente Uribe en su primer mandato, o segundo, creo, en donde proponía el empadronamiento, que es algo que, por ejemplo, tienen países como España, donde las personas se registran en la autoridad municipal y registran su domicilio, y si van a cambiarlo, tienen que registrarse y tienen que explicar, ¿sí? Esta medida fue declarada inconstitucional, no se vio, la pregunta al menos no tuvo un éxito y pues me parece que los criterios constitucionales siguen siendo los mismos. Entonces, digamos, yo no le vería mucho éxito a una medida de estas, salvo que la formulación tuviera algún tipo de argucia jurídica que pudiera salir por algún lado, ¿no? Pero es que, Valeria, yo te digo una cosa. La verdad es que en un estado de conmoción, donde haya toques de queda constantes y estén los militares en las calles y haya una escalada en la violencia, pues es que el tema de la movilidad se afecta muchísimo. ¿Sí? Entonces, más allá de que lleguen a podernos exigir el empadronamiento o ese tipo de medidas, el derecho a la libertad de locomoción es muy afectado, muy afectado. No quieren gente circulando porque perciben que tienen que apaciguar la situación de seguridad. Esa es más o menos la lógica. ¿Mm? Y hacen muchísimas medidas para ello. ¿Mm? Eh, Laura Catalina Cifuentes, ¿cómo se puede llevar a cabo un cambio constitucional y cuál es la diferencia entre un cambio constitucional y una reforma constitucional? Pues, Catalina,
podemos referirnos a una reforma constitucional allí donde tenemos una constitución, los derechos, etcétera, etcétera, y hay unas propuestas de reformar ciertos asuntos de la constitución. Hay un cambio absoluto en la forma de organización de la Constitución, hay un cambio del orden constitucional, allí donde se alteran las estructuras básicas de la Constitución. Entonces, por ejemplo, usando las palabras que usan los medios de comunicación, cuando en la segunda reelección de Uribe dijeron, vamos a cambiar un articulito. Entonces dijeron, esto es solo una reforma constitucional y la Corte Constitucional debe evaluarla como tal. Pero la Corte Constitucional cuando la evaluó, dijo, no, un momento, esto en realidad es un cambio en el orden constitucional, porque es que si un presidente se perpetúa en el poder más de 2 periodos, primero va a comienza a elegir absoluto, tiene el poder de nominación de casi la mayoría de los órganos del Estado. Y segundo, ya, pues, hombre, ya se trastoca absolutamente todos los equilibrios, todos los contrapesos. No, esto se volvió una prolongación indefinida del poder, lo que está, por ejemplo, viviendo hoy en día El Salvador con Bukele. ¿Mm? Entonces, eh, entonces, digamos, ahí hay un cambio en el orden constitucional que lo que dice la constitución política es, a mí no me cambian las estructuras del Estado, a mí me reforman cositas, pero no me cambian la estructura del Estado. Y si usted va a cambiar la estructura del Estado, tiene que sacar una nueva constitución. Esa es como un poco la visión, ¿sí? Mm, Héctor Orlando, sí, el defensor en Anapoima, una cosa, digamos, vergonzosa, vergonzosa. Y Daniela Zapata, ¿por qué los otros organismos de control no están haciendo nada? ¿Quién los controla a ellos? ¿Quién regula su accionar? ¿No? Entonces, bueno, en realidad, yo digo, por los defensores regionales o la gente en las oficinas muchas veces de las defensorías, de las procuradurías, de las personerías, que en realidad hacen un trabajo negado, pero que sus cabezas son absolutamente nubladas o son absolutamente, no tienen independencia, ¿no? Yo creería que no conviene, pues, generalizar al punto de decir, bueno, entonces no hagamos ninguna interlocución con Defensoría, no hagamos ninguna, porque eso realmente no conduce sino a expropiar la función de de los pocos funcionarios que puedan hacer realmente su función. ¿Quiénes vigilan los organismos de control? Pues es que entramos en la lógica a lo colombiano, ¿no? Entonces, creemos un organismo, creemos quién vigila ese organismo, queremos quién vigila el que vigila el organismo y que, digamos, se supone que el Estado constitucional funciona bajo un principio de que cada funcionario público debe cumplir su deber. Y sí, hay un esquema de pesos y contrapesos, pero no hay un sistema diseñado para que todo el mundo se vigile a todo el mundo, porque eso ya, pues, digamos, quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Entonces, digamos que debe haber un control ciudadano, pero es cierto que hay un control político y hay una responsabilidad de estos funcionarios, es decir, estos funcionarios no están más allá del bien y del mal. ¿Sí? Debe haber un control político y debe haber también un control ciudadano. ¿Se acuerdan ustedes del defensor del pueblo que salió como envuelto en una especie de escándalo de acoso, bueno, una cosa muy bochornosa? Pues, digámoslo así, se ejerció esa especie de control ciudadano. No sé, yo soy muy crítico de ese evento específico, me pareció un poco ambiguo, no sé. De pronto lo podemos discutir, pero también hay un deber de control. Yo creo que, por ejemplo, esa entrevista de la W nos puso a todos los ojos encima, bueno, esta gente no está respondiendo y tal vez el tipo este de Camargo pues haga algo de ahora en adelante. De pronto, yo qué sé, en vez de ir cada 8 días, vaya cada 15 días a la casa de recreo. Valentina Pavón, ¿es verdad que en estado de conmoción el presidente puede destituir alcaldes y gobernadores y poner el que quiera? No, 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 Valentina, eso era una figura antigua del estado de sitio en donde bajo la Constitución de 1888 lo que hacía los presidentes era destituir muchas veces, por ejemplo, a gobernadores, etcétera, y nombraban ahí a superintendentes militares y las Fuerzas Armadas terminaban gobernando. Ahora bien, la conmoción interior sí genera pues una intervención mucho más fuerte de la fuerza pública. Fíjense ustedes lo que está pasando en Cali, ¿no? En donde estaba el general Zapatero de las Fuerzas Armadas y le hicieron una entrevista al alcalde
de Cali y el alcalde de Cali dijo, no, pues yo no he tenido realmente una interlocución con el general, por ahí hablamos un par de veces, pero no sé muy bien qué están haciendo, cómo lo van a hacer, tal. Porque, pues en realidad ahí también hay una cadena de mando, ¿sí? Las fuerzas militares le responden al presidente de la República como autoridad suprema, comandante supremo, eh, y la fuerza de policía pues interlocutan mucho más con las administraciones municipales y distritales. ¿Qué tan fácil y cuánto demoraría, dice Juan David Wagner, qué tan fácil y cuánto demoraría hacer una reforma al Congreso? Esto se podría proponer y cómo se llevaría a cabo si es posible hacer. Pues yo no sé si eso es incluso deseable, Juan David, tenemos que pensárnoslo, porque siempre se dice que hay que disminuir la cantidad de congresistas porque son muchos, cuesta mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si las personas que formulan eso son conscientes que, por ejemplo, si hoy en día disminuyeran a la mitad el Congreso de la República, saldría prácticamente todo lo que no fuera bancada de gobierno hoy en día, ¿no? Por el tema de las votaciones y de las mayorías. La verdad es que la, pues a la izquierda se podría decir, a otro tipo de movimientos más independientes, a los que les gusten los verdes, a los que les gusten los decentes, a los que les guste todo eso, normalmente no tienen votaciones abrumadoras, salvo algunas figuras. eh, pero eso realmente lo que puede generar es mucha mayor concentración de las opciones políticas en mi consideración. Ahora bien, que me parecería una delicia que les bajaran el sueldo a la mitad, pero por supuesto, eso sería una delicia. Eso ha estado muchas veces en carpeta en el Congreso, pero como es el propio Congreso el que tiene que decidir, entonces eso va a estar un poquito demorado. Eso se le demora. ¿Cuánto se demoraría en hacer una reforma al Congreso? Pues dependiendo del propio Congreso, eso puede tener, pues eso tiene un bloqueo político muy grande. ¿Sí? Entonces es muy difícil esa posibilidad. Eh, es tal vez más viable a través de una Asamblea Nacional Constituyente, yo qué sé. Eh, pero hay que preguntarse muy críticamente eso a qué puede conducir realmente, ¿sí? Tal vez podría contribuir a una mayor concentración en cabeza del Ejecutivo de muchos poderes. Hay que pensárselo bien. Bueno, Sergio Luis nos propone un artículo de ámbito jurídico. Le voy a dar clic aquí para verlo luego, que ese no lo he visto. Bueno, Daniel Felipe Navas, buenas noches Camilo. La reforma tributaria seguirá en pie, aún así termine la presidencia de Duque o hay otra forma de sustituir el pago de esa deuda que tiene Colombia. Gracias, Daniel Felipe, buenas noches. Pues la reforma tributaria en principio ha sido anunciado que ha sido retirada del Congreso de la República, es decir, que ya no va a ser tomada en consideración, pero al mismo tiempo el presidente ha dicho, se las presento más luego con algunas modificaciones. Entonces, digámoslo así que eh, muchas de las fuerzas económicas del país han hecho votos por algunas modificaciones en las reglas de juego tributarias eh, por la notable asfixia que tiene la economía hoy en día en Colombia. Eh, 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 en realidad se supone que el diseño original de la reforma tributaria o la justificación discursiva política por el lado, digámoslo así, más romántico, dice que se necesita comenzar a tributar diferente para cubrir gastos de subsidios y ayudar a las personas más pobres, pero lo que no decía ese discurso era que iban a cubrir muy poco de los pobres, iban a subir los gastos de todo el mundo, iban a ampliar la base de recaudación, mejor dicho, iban a quebrar especialmente a la clase media, no iban a salvar a la clase más necesitada y la clase más rica iba a permanecer prácticamente incólume. Entonces, digamos, tenía esa notable problemática. Eh, si va a ser sí o sí necesario una reforma tributaria, pues vivimos la crisis económica más grave de la historia moderna del país. Un desempleo de cerca del 20%, una tasa de pobreza de más del 40%,
Y eso sin decir las tasas de subempleo, la falta, digámoslo así, de generación de Producto Interno Bruto que también cayó muchísimo. La crisis económica es muy fuerte, muy difícil, tal vez es irreversible. Entra en un contexto, hay que decir, claro, el gobierno pues lo ha hecho muy mal, el gobierno colombiano, pero también los estudios de la CEPAL a raíz del tema pandémico han dicho que se entrará en la crisis más fuerte que ha habido Latinoamérica, toda la región, desde las guerras mundiales. Es decir, hay un problema muy grande. ¿En qué medida podemos salir y cómo puede ocurrir esto? Pues va a ser una pregunta muy grande. Eh, es improbable que salgamos de este impasse sin que todos perdamos, como hemos venido perdiendo algo. La pregunta es cómo vamos a distribuir lo que más se pueda de esas pérdidas, ¿no? Y cómo vamos a salvar lo que más se pueda, la mayor cantidad de vidas y la mayor cantidad de dignidad en el proceso. Parece que esa pregunta es muy importante, pero como estamos en la lógica del sálvese quien pueda, eso implicará pues que los fuertes buscarán posicionar más su patrimonio por sobre los débiles. Eso, la lógica del sálvese quien pueda, no nos llevará a ninguna parte. Dayana Andrea Canas Palomino. ¿Es posible que organismos externos de los derechos humanos o algún organismo externo puedan intervenir para que no se realice el estado de conmoción, ya que si hay movilización colectiva pacífica y si puede, hay acciones, violencia que aún no se maneja con claridad? Bueno, te entendí, creo, la pregunta. Mira, Dayana, Andrea, en realidad, em, digamos, los organismos, incluso hoy hay una iniciativa, yo hace unas horas participé en un live en El Espectador que se hizo con la profesora Newman y la profesora Borda. La profesora Newman, que ahorita está dirigiendo la Organización de Justicia, que ustedes la habrán escuchado, y hablaba de la iniciativa de pedir una visita in loco, es decir, que vinieran algunos organismos internacionales, en específico la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a hacer una visita. Eso es muy importante y puede tener un efecto. Sin embargo, pues hay, digámoslo así, un principio de soberanía nacional, según el cual pues las medidas para atender las crisis provienen obviamente de la iniciativa de los propios estados, pero hay unas obligaciones internacionales que pueden generar alguna clase de contención de hasta dónde se van a llevar esas medidas. Entonces, había otras personas, hoy también participé en un espacio en Canal Capital y me preguntaban si era posible que viniera Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y yo explicaba que eso tendría más un efecto simbólico más que práctico, porque aquí existe la de Colombia de Naciones Unidas. Entonces, digamos que sí puede haber un efecto simbólico muy importante en la materialidad. Tengan en cuenta que los estados suelen ser soberanos sobre este tipo de decisiones, eh, pero puede haber muchas formas de contención. Yo no sé si, yo no quiero que, digamos, hay muchas preguntas sobre conmoción, voy a seguir hablando de conmoción, todo lo que ustedes quieran, pero yo no quiero que se desvíe un poco la atención a decir, bueno, esperar a que haya conmoción interior, o si no hay, o si sí hay, y invisibilizar todo lo que pasa más allá de la conmoción interior, ¿no? En el estado actual en el que estamos, sin conmoción interior, estamos en un estado de presencia militar en las calles, de toques de queda, de cortes de energía, de aterrizaje de helicópteros en los colegios de los niños. Es decir, estamos en un estado realmente de crispación social eh, que realmente algo así como constructivo, hermoso, poético que va a quedar de todo esto, muy difícil, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que ver a ver cómo desescalamos esto de una forma lo más coherente con las políticas sociales posibles y con la mayor vigencia de los derechos humanos posibles. Mm, Carolina dice que esos contenidos en esos medios los están censurando. No sé de qué contenidos me estás hablando, Carolina. Ah, tal vez el tema de los videos y esto me estás hablando. No sé, Carolina Ruiz. Eh, Sí, Camilo, Espérame. era en ese ¿Sí? contexto de los videos que están por las Ah, redes sociales, pero que en los medios no está. sí, pues no sé, pues no, bueno, todos,
hay tantos medios hoy en día, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un video de todo el paro del espectador que recogen algunos de estos videos. En medios internacionales yo he visto muchísima información recogiendo muchos de los videos. Eh, yo creo que viéndolo desde la perspectiva de los medios de comunicación, hay un temor de ser engañados también, ¿no? Uno como periodista, poner un video en el que no está seguro la fecha, el momento, el lugar de los hechos, pues puede ser absolutamente, pues no solo ridiculizado, sino pues perder el valor informativo de lo que está transmitiendo si comienza a transmitir cosas que no son tan exactas. Por eso yo creo que el tema de los videos, etcétera, es muy importante, los videos estos que se hacen live, los videos que tienen un marcaje claro, estamos en tal sitio, tal cosa está pasando, tal hora, pueden comprobarlo así, ta, ta, ta. Creo que eso puede generar mucha más confianza en los medios de comunicación también de recurrir a los medios, digámoslo así, alternativos de comunicación. Mm, pero, mm, pero yo creo que informativamente es deseable que haya una gran diversidad, ¿no? Una gran diversidad, eh, y luego mucho deber de responsabilidad y de comprobar las cosas, ¿no? Está rodando mucha información falsa. Les puse ahorita el ejemplo del supuesto decreto de comercio interior que no existe. Entonces, esa información falsa tiene un propósito de atemorizar, ¿sí? Y puede tener unas consecuencias muy difíciles. En sociología hay un caso muy recordado, típico, que siempre se habla sobre el tema de las utopías autorrealizadas. Unos tipos por allá que en Bélgica comenzaron a transmitir que venían los extraterrestres que llegaron y que aterrizaron y con efectos especiales en la radio de hace más o menos que eso debe ser casi que un siglo, o por lo menos 80 años. Y eso generó unos efectos prácticos sociales que la gente se comenzó a salir, pues mejor dicho, la gente corría, en fin, y pues obviamente no está aterrizando ninguna misión extraterrestre, ¿no? Entonces digamos que hay que tener mucha responsabilidad con la información que se echa a andar y muchísimo deber de precaución de su veracidad. Em, Juan David Posada dice que si el estado de conmoción interior va a traer una persecución política. Juan David, es probable, pero no sé, te lo respondería con una pregunta un poco, pero ya estamos en un nivel de persecución política, entonces ya estamos en ese escenario. Por eso les decía que no quería concentrarme solamente en el tema de conmoción interior, porque parecía como si se invisibilizara que ya estamos allí. Tenemos que ver en dónde ya estamos, tenemos que, claro, prever los futuros, permanecer vigilantes, etcétera, pero tenemos que lanzar un diagnóstico de dónde estamos parados, qué está pasando con las protestas, a dónde nos van a llevar y qué es lo que está pasando con la reacción gubernamental y oficial. Creo que eso es muy importante. Mm, Sebastián Segura dice, en las redes sociales también se está dando información falsa, un poco estoy de acuerdo contigo, hay mucha gente que tiene acceso a esta información y no se está verificando. Estoy muy de acuerdo contigo, Sebastián, y creo que es uno de los grandes retos de hoy por hoy, de decir, ay, bueno, tenemos más celulares, tenemos más medios de comunicación, el Internet es una cosa muy importante. Pero eh, digamos, el mal uso de esa tecnología puede llevar a decaer la confianza de la gente en lo que está pasando, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro y muy reciente en el paro de 2019 con el tema de se están metiendo en los conjuntos. Eso fue un tema de muy poquitas personas alrededor de los conjuntos y mucha información a través de WhatsApp y de Facebook, etcétera, ¿no? Una cosa muy, muy, muy manufacturada. Entonces, digamos, en eso hay que tener mucha precaución y por eso tiene un papel tan importante los medios de comunicación. Yo no voy a decir que los medios de comunicación son la gloria ni que son absolutamente independientes, nada, nada por el estilo, pero el periodismo es una profesión, ¿sí? No es, digamos, una profesión que, pues, se parece más a un oficio, claro, pero tiene unos principios éticos, unos principios de información, de confrontación de la información que no lo tenemos los que estamos sencillamente capturando imágenes o diciendo eso, ¿sí? Los medios de comunicación se supone, idealmente, que unos medios de comunicación fuertes, que en realidad tengan un periodismo ético, lo que hacen es confrontar la información, mostrar la información así sea incómoda,
para las autoridades, para los círculos de poder y poder confrontar y exponer lo que está pasando en la sociedad. Entonces, por eso necesitamos un periodismo mucho más comprometido. En su universidad hay una facultad de periodismo y el periodismo tiene que ser un periodismo mucho más comprometido con un trabajo serio y cuidado, ¿sí? Muchas veces se ha privilegiado la inmediatez y el reino del clic por sobre la comprobación, en realidad, toda esta labor que ustedes como académicos, científicos y como profesionales pueden hacer. Todo lo podemos hacer desde nuestras en la que pongamos a rodar de forma mucho más y una comunicación más de verdad, sofisticada, mucho más sensible a tratar de hacerla veraz, podremos tener mucho mayor impacto en nuestros mensajes, pero sobre todo mucha mayor lealtad con lo que está pasando en nuestra realidad. Nichols Miguel Cachiotis Bolaños. ¿Por qué la Corte de Justicia Internacional no ha metido manos en el asunto sabiendo la situación de asesinos de cuello blanco que hay, toda la información que se conoce? Eh, eh, Miguel, pues mira, es que la Corte Internacional de Justicia es un órgano de derecho público que tiene sede en La Haya, pero que lo que falla son disputas entre estados, básicamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú que el recordado fallo sobre los temas limítrofes con San Andrés y Nicaragua, entre Colombia y Nicaragua, lo emite, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la Corte Internacional de Justicia no tiene ningún tipo de competencias sobre delitos ni sobre personas, sino que arregla diferendos, perdón, sobre estados. Existe la Corte Penal Internacional, que tiene el Estatuto de Roma, y esa Corte Penal Internacional existe en Colombia y lleva desde hace muchos años, tiene un caso abierto, un estudio de caso. Los casos en las Cortes Internacionales son muy nucleares, digamos, no son rápidos, no actúan reactivamente, no están al otro día, suelen tomar muchos años, mucha investigación. Es decir, que las Cortes Internacionales realmente llegan a los problemas normalmente cuando ha pasado muchísimo tiempo. Entonces, no, digamos, tiene un efecto preventivo en cuanto a que si se investiga, por ejemplo, a un cierto gobierno y a una cierta persona de ese gobierno, pues puede llevar a pensar a los futuros gobernantes de cuidarse mucho, etcétera, pero no tiene realmente esa capacidad reactiva, pronta, de intervención, etcétera. Las cortes internacionales suelen llegar años después a los problemas. Eh, no por ello no tiene ningún efecto, pero no tiene ese efecto preventivo tan fuerte como el que de tu comentario, Miguel, entiendo que desearías. Mm, Lina Marcela Quiñones, ¿cómo puede intervenir la ONU contra el abuso policial? De muchas formas. Desde Naciones Unidas tiene diferentes oficinas en Colombia. Está la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos, está la Oficina para el tema de desplazamiento y refugio, está la misión que fue, digamos, instalada por el Consejo de Seguridad para el tema del cumplimiento del acuerdo de paz. Naciones Unidas se ha pronunciado y ha hecho muchísimos reportes, tiene una labor de monitoreo de la situación de derechos humanos y tiene una labor, digámoslo así, de asistencia, no solamente al Estado, sino también posiblemente a organizaciones también para la vigencia de los derechos humanos. ¿Mm? Entonces, bajo esa perspectiva lo puede hacer. Sin embargo, los organismos de Naciones Unidas suelen tener un mandato muy delimitado y suelen regirse por unos principios que les permitan preservar la interlocución con los gobiernos, ¿sí? Es muy raro que los organismos de Naciones Unidas sencillamente rompan de frente con el gobierno y traten, ¿no?, de confrontarlo muy duramente ante la opinión pública, etcétera. Sin embargo, hemos visto la interesante labor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en el país. No sé si vieron ustedes el último pronunciamiento que se produjo desde Ginebra, diciendo claramente con todas las letras que está existiendo un abuso en la autoridad y que van a estar vigilantes. Entonces eso creo que
es importante y para tener en consideración mm, y permanecer en esa interlocución es muy importante, sabiendo que el orden internacional no está diseñado para reemplazar a los estados, sino que está diseñado para estar allí o al lado o encima o apoyando a los estados, digámoslo así. eh, pero pues tenemos que tratar de encontrar una solución también interna al problema. La comunidad internacional es un actor muy importante, eh, y seguramente tendrá un rol muy importante en el monitoreo de la situación actual. Seguramente estarán interlocutando muy fuertemente con el gobierno, pero no es algo que ellos vayan a salir pues a rasgarse las vestiduras ante todos los medios de comunicación y a marchar directamente, explícitamente, ¿no? Porque tienen una labor de otro tipo de intervención, ¿sí? Que también tiene que ser visible. Para muchos eso es eh, ineficaz, poco escaso, para otros es algo que tiene un sentido bajo la perspectiva de las relaciones internacionales y la protección de las misiones de Naciones Unidas. Y Alejandra Fernández, eh, eh, bueno, me mandó, creo que en privado, pero creo que es público en realidad su comentario, porque me dice, eh, bueno, Camilo, o sea que todo muy correcto y tales, pero al fin y al cabo estamos en Colombia y entonces ahí qué nos queda por hacer. Pues muchísimo, muchísimo nos queda, y ponerme una carita feliz, pues no, muchísimo nos queda por hacer. Es que el país no es de tres personas que gobiernan, el país es de los ciudadanos. Ahí existe una cosa que se llama la soberanía del pueblo. Es decir, los gobernantes están ahí para representarnos, ¿sí? Y es el pueblo el soberano. Nosotros no estamos pues detrás de, no, pues entonces será que el señor presidente se puede dignar a botarnos una borona de pan a ver si, no, no, tenemos que, digamos, somos actores de nuestro país y es muy importante, nos queda muchísimo por hacer. Primero, aumentar la veeduría ciudadana, generar muchas más, miren, estamos teniendo un déficit enorme en las lógicas de trabajo colectivo, trabajo en grupo, trabajo, no sé, les voy a decir una historia micro que obviamente tiene unas repercusiones mucho más grandes, pero no sé si les pasa a ustedes en la universidad que, por ejemplo, ponen un trabajo grupal y los grupos terminan peleados o termina trabajando uno hace plagio, el otro no sé, digamos, es un horror. Y eso me pasa a mí también en mi labor de docencia, que yo veo que los grupos terminan rotos y me dice, oiga, pero les mandé a hacer 2 páginas entre 3 personas durante 4 semanas. ¿Qué les pasó? Porque ahora ni siquiera se hablan, ¿no? Entonces creo que necesitamos trabajar mucho desde eh, las bases, desde los hogares, desde las universidades, etcétera, desde el sistema educativo también, en cómo trabajar colectivamente y cómo poder trabajar no solamente colectivamente de sí, juntémonos, sino cómo llegar realmente a resultados efectivos y eficaces, cómo tener realmente una visión y una planificación, que es lo que queremos lograr, ¿sí? Y creo que eso es muy importante y ahí queda todo el trabajo por hacer, pero todo el trabajo por hacer. Es decir, ¿qué tipo de iniciativas colectivas articulan propuestas sociales que puedan llevar a ser un insumo realmente contundente al momento de hoy? ¿Sí? Entonces, es claro que muchos de los manifestantes están en la calle y están volteando y dicen, al final, pucha, no tenemos la agenda tan clara, ¿sí? Hay otros que, pues que sí. Hay otros que digan, tengo la agenda clara de mi ladito, del resto no sé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos unas actividades lo suficientemente colectivas? Les pongo un ejemplo. Es que hace año y pico, en noviembre de 2019, comenzó un paro nacional que nunca quedó resuelto y a partir de ahí entramos en pandemia y el estado de la sociedad civil no solamente entró en el tema pues de la difícil crisis, pero también entró en una especie de estado de coma de donde no se despertó sino hasta ahorita, ¿sí? ¿Y qué pasó con el trabajo de estos años? ¿Dónde están los libros, las publicaciones, los foros? ¿Dónde nos quedamos? ¿Por qué tuvimos este foro de hoy en el 2019 y hasta hoy, en mayo de 2021? Ok, ¿qué pasó con ese bache? ¿Qué sucedió? ¿Mm? ¿Cómo podemos generar iniciativas lo suficientemente colectivas para los problemas sociales concretos de este país? ¿Mm? Aquí en Bogotá, en el sur, en Bogotá, digamos,
las coordenadas de la pobreza funcionan diferente que en Cali. En Cali el sur es rico, aquí el sur suele ser pobre en Bogotá. Y, bueno, el suroriente en realidad, Usme queda hacia Puerta del Llano. Ahí hay un colegio que lleva el nombre de mi papá, Eduardo Baña Mendoza. Intercambiamos mucho, una población con muchas precariedades, etcétera. Y hablábamos, ¿no? El problema del hambre, el problema de la educación, el problema del entretenimiento, el problema del microtráfico, bueno, tantos problemas sociales, muchísimos. Y yo les decía, ve, ¿y qué tal si iniciamos un proyecto, por ejemplo, de agricultura urbana en donde pues blindemos al menos a nuestro barrio del hambre un rato? ¿Ve? ¿Y qué tal si abrimos el colegio a cuestiones extracurriculares y generamos también una especie de educación ad hoc para no solamente los niños, sino también los padres de familia que quieran enterarse sobre temas de la realidad nacional o sobre temas muy técnicos también pueden ser? Bueno, ¿y qué tal si, no? Entonces comenzamos a elaborar entre todos una serie de propuestas que vimos, bueno, esto tiene sentido, ¿sí? Claro, no, el que yo cree una huerta urbana, digámoslo así, no depone mi interés y mi reivindicación de que el Estado tiene que modificar las políticas públicas y llegar y dar empleo y esto no puede ser, ¿no? Pero sí me permite decir, bueno, tenemos que salvaguardar a nuestro colectivo, tenemos que actuar colectivamente, pensar colectivamente, nos tenemos que articular en torno a nuestras necesidades sociales y actuar, pero es ya, pero no es mañana, no es pasado mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer pasado mañana? ¿Qué plan colectivo tenemos para programarnos, para pensar, repensar este país y en realidad hacer algo concreto, una agenda concreta? Esto es lo que hicimos, este es el acumulado de lo que hemos hecho y esto es lo que tenemos para mostrar y de aquí no hay nada que nos mueva. Yo recuerdo mucho el, hablando después en la pandemia, con unas personas una gente de unas comunidades del sur del Chocó. Están en el peor de los mundos, ¿no? Grupos armados, bueno, ¿cómo están? Pobreza ultraacumulada, relegación, ausencia de desestructuración del Estado, de las instituciones, en fin, en el peor de los mundos. Y yo le decía, bueno, bueno, y la situación muy difícil, ¿no? Y me dice esta persona a mí, que yo estaba en Bogotá, me dice, oiga, pero más difícil ustedes, ¿no? Y yo le dije, ¿y por qué piensa que más difícil nosotros? Y decía, pues porque nosotros llevamos 200 años resistiendo en este territorio y imaginándonos con las uñas lo que podemos hacer y sobreviviendo. Pero ustedes en la ciudad no tienen ningún tipo de proceso colectivo, ustedes no conocen ni siquiera al vecino que está a sus 3 metros, mientras que nosotros tenemos unas comunidades, nos conocemos, tenemos los mismos apellidos, una identidad, una historia en común, etcétera, y a nosotros nos pasan y nos pasan por encima y pasan muchas cosas, pero nosotros sabemos cómo organizarnos y sabemos cómo sobrevivir. ¿Sí? Si ustedes en las ciudades los ponen en una situación en donde están al margen de sobrevivir o no, pues pasa lo que ha pasado, la ley del más fuerte o el tal vez de quien pueda, ¿no? No va a ser el proceso colectivo. Yo no voy a salir en una ciudad como Bogotá, donde todos mis vecinos, ve vecinos y qué, y cómo vamos a hacer aquí, porque yo ni siquiera les conozco los nombres. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión importante. Mm, Laura María, uy, voy súper retrasado en las preguntas. Espérenme un segundo, porque habíamos dicho que con Javier que hasta las 7:30 y no quiero, digamos, invadir su tiempo y tampoco quiero que esto se convierta en una cosa que no tiene sentido decir, ay, no, por allá un señor, un rolo vino aquí a hablar 400 horas, no se callaba y me comió todos los datos del celular. ¿No? Camilo, Sí. por lo que estoy leyendo en los chats de aquí del Webex y los otros chats que tenemos, la gente está muy contenta con tus aportes. Entonces, sigue contestándole a los chicos que están muy motivados, pues eso es lo importante para nosotros. Y pues si en algún momento necesitas descansar o algo, Si en algún no te momento se me preocupes. va la voz. Sí, Es pues desde las igual. 6 de la mañana, derecho, derecho, pero con mucho gusto hagamos un ratico más, si les parece. Pero Listo, porfa, gracias. yo creo que tipo 8 o así ya, ya no No, me da más el cuero, pero bueno, sigamos, entendemos, no, sigamos. entendemos y muchas gracias.
Bueno, listo, hagámosle un ratico más. Entonces, Laura María Placeres Calvache. ¿Qué entes de control internacional pueden ayudarnos a solucionar la crisis actual? Pues creo que ya lo hemos hablado un poco con el tema de esta dicotomía entre que si solo internacional o solo nacional. Lo cierto es que el gobierno nacional sí perdió una capacidad de articulación y de citar, por ejemplo, un diálogo nacional, que eso ocurrió en el 2019. Ahora el gobierno dice, vengan, ahora sí, ahora otra vez quiero volver a hablar, pues ya, digamos, todo el mundo dice, sí, pues, amigo, nos hiciste una jugadita política, ya una vez no vamos a caer en la misma dos veces. Entonces, sí, y con una baja popularidad y con una ausencia, digámoslo así, de sintonía con las necesidades públicas, pues creo que va a ser muy difícil para el gobierno realmente atribuir un posible. Pero tal vez entes de control nacional o más bien entes internacionales de derechos humanos puedan ayudar a generar una interlocución y algún tipo de acercamiento. eh, eh, pero no sé, es un poco curioso hasta el momento cómo vamos a salir de esta situación. ¿Cómo hacemos ahorita? Yo creo que me encantaría cómo es que vamos a hacer para salir, porque yo estoy buscando ideas, busquemos ideas. Pedro Rafael nos comparte una experiencia con organismos internacionales. Eh, la de Venezuela, no sé si Pedro Rafael es venezolano. Eh, eh, pues habrá que leer la semana, entonces si no me he suscrito a semana y creo que no me voy a suscribir, la verdad, porque estará un poco en lío. Pero bueno, a ver si me deja abrirla. Muchas gracias, Pedro Rafael, por compartir esa nota. Isabela Parón, es factible que ellos no quieran controlar a los que están haciendo daño para llegar al estado de conmoción. No entiendo bien, Isabela, que ellos no quieran controlar, no entiendo bien. Si la vuelves a poner o algo así, para poder ver a ver cómo hacemos. Paula de Aguirre, Correa, apellido vasco. Eh, Qué buena película esa de la furia de Aguirre, ¿no? Eh, de Kinski. Bueno, las elecciones de Estados Unidos que marcaron la salida de Trump del poder nos, de- nos que la gente está dispuesta a enfrentar al totalitarismo de fuerte y cerrable en todos los rincones del mundo. Dice Paula Andrea. Pues, Paula Andrea, ¿cómo decirlo? No digamos que los diferentes gobiernos de las dos, del bipartidismo tradicional americano, han tenido una influencia en la situación colombiana y no ha sido particularmente paradisíaca, ¿no? Entonces, mm, sin embargo, sí, la política de Trump sí llegó a un extremo de la derecha, la política interna y externa estadounidense. Por eso es el gobierno apostó. Yo no entiendo ese delirio de pensar que un débil en lo interior puede siquiera apoyar a pues, unas elecciones externas de un país tan enorme como Estados Unidos, digamos, no lo entendí, aunque tuvo algunos efectos, hay que decirlo, frente al tema de la Florida, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, Paula, sí, el contexto internacional es muy importante, hay que saberlo leer, pero fíjate tú, te pongo este ejemplo. Ecuador quedó el candidato de la derecha empresario, que es dudoso cómo clasificó siquiera segunda ronda, ¿no? En Perú está en segunda ronda Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, pues hemos dicho, un tipo condenado por masacres, en fin, ¿sí? Una cosa impresionante, ¿sí? Em, Vemos que en Bolivia volvió el MAS, el movimiento del socialismo, y
metieron en la cárcel a la señora esta evangélica radical que pensaba que en la Biblia confundió la Constitución con la Biblia. Y bueno, hay esos movimientos, ¿no? En Brasil, que es la potencia de la región, tenemos a Jair Bolsonaro haciendo una necropolítica terrible, ¿no? Eh, pues no sé, Paula Andrea, la verdad que es muy difícil saber los efectos políticos, no son como internacionales, me parece que no. El continente no da muestras claras, inequívocas de una cierta apertura democrática muy pronto. No, no lo veo mucho, no lo veo mucho. Eh, y tenemos obviamente pues el tema venezolano al lado, que es una abierta confrontación política y que no se resuelve, no se termina de resolver para ningún lado. Y tenemos un gobierno que piensa que el que manda es un señor que no tiene ninguna especie de poder. ¿M? Y tenemos unas políticas internas de Venezuela que han generado una migración masiva hacia Colombia y que generan otro factor también de empuje y de presión en Colombia, ¿no? Difícil. Alejandra Fernández Flores, creo que es. Entonces, ¿qué derechos tendría la fuerza pública en caso de que declaren el estado de conmoción interior? Eso quiero ser, hemos dicho, absolutamente tajante. El expresidente Uribe dijo en su Twitter que que se debía reivindicar el derecho de la fuerza pública de usar las armas, una cosa así. Me han dicho, los funcionarios públicos no tienen un derecho de usar armas, ese tipo de cosas, eso no existe. Tienen una competencia constitucional y en virtud de esa competencia tienen unos, digámoslo así, útiles de trabajo, ¿sí? Uno puede asimilar los útiles de trabajo a un derecho constitucional, ni mucho menos. Entonces, digamos que podríamos decir, Alejandra, que la fuerza pública, pues en calidad de ciudadanos, tienen los derechos que tienen los ciudadanos del país, evidentemente, y que en virtud de los estados de excepción podrían tener unas atribuciones, digámoslo así, mayores, extendidas, etcétera. Eso sí es cierto. Pero recordemos que sus atribuciones son competencias que deben ser dadas constitucional y legalmente y no son como derechos de decir, bueno, uso mi derecho de usar las armas. Eso es una cosa tan ahí sí es cierto maquiavélica. Creo que en estos días cumpliría años Maquiavelo si estuviera vivo, entonces maquiavélica. Carlos Alberto García, ¿se puede implementar el voto obligatorio en Colombia para que el umbral de votantes suba y los congresistas se elijan con mayor cantidad de votos? Y por otro lado, se necesita para reducir el Congreso. Pues Carlos Alberto, esa es una posibilidad, una posible alternativa. Digamos, hay muchos países que implementan el voto obligatorio, ante lo cual si no se vota hay unas consecuencias. Em, yo creo que, es decir, para pensar en el voto obligatorio, pensemos en que primero el voto sea posible. ¿No es, Carlos Alberto, que hay una cantidad de sitios que no tienen ni siquiera ningún tipo de presencia institucional? La gente no puede ni siquiera salir a votar. Y si salieran a votar serían absolutamente cooptados o amenazados por grupos armados, etcétera. Es muy difícil así, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar el voto obligatorio? Claro, digamos, bueno, pensemos en Cali, pensemos en Bogotá, voto obligatorio, y dice, bueno, pues teóricamente puede funcionar con una buena organización. eh, Sin embargo, también eso relegaría a los abstencionistas. Hay una posición que a mí me parece muy válida, que es de las personas que dicen, yo no participo en el juego electoral democrático porque me parece que eh, el sistema político colombiano está lo suficientemente corrupto como para cooptar toda opción de elección y no quiero participar en ese tipo de certámenes que pueden llevarme a falsear la voluntad popular, ¿sí? Entonces, creo que también esa posición puede ser muy válida. Em, si uno dice que el voto obligatorio en Colombia sube, puede subir el umbral de votantes, pues sí, puede subir el umbral de votantes y ahí puede subir el umbral de congresistas que serían con mayor cantidad de votos. Miren ustedes, pues en Colombia
eh, pues, a ver, Duque no quedó elegido con 3 votos, Duque quedó elegido con una votación bien considerable, ¿sí? Obviamente no es mayoritaria de la población colombiana, ni mucho menos, pero una votación bien considerable, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, pues que a más votos, más democracia, a más votos, mejor elección, pues eso no es matemática pura, ¿no? Creo que es importante comenzar por decir, pues tengamos buenos candidatos, ¿sí? Tengamos candidatos. ¿Qué quiere decir un buen candidato? Un candidato que, candidatas que estén absolutamente comprometidas con el Estado Social de Derecho, con el cumplimiento de los derechos fundamentales, que expongan sus finanzas privadas, que no hayan participado en ningún esquema de corrupción, que tengan discursos que no hayan incitado a la violencia, que no hayan participado en crímenes pues, de lesa humanidad, digamos, ese tipo de cosas que también tienen una cierta limpieza, unos ciertos parámetros no solamente jurídicos, sino también éticos, ¿no? El certamen. Se dejó discutir la política como ética, ¿no? Y la política como profesión es algo muy ruin y lleno de triquiñuelas, pero la política como arte y como ética puede ser mucho más rescatable, ¿no? Eh, eh, Puede ser algo interesante. Sara Vanessa Guzmán Lerma. Hola, ¿cuáles son las facultades de la ONU si interviene en la situación del país? Creo que eso ya lo hemos hablado bastante, pues la intervención es un poco la sede o el asiento de muchas organizaciones, muchas, digamos así, oficinas de Naciones Unidas en el país, agencias. Eh, yo creo que la gente, no sé, Sara Vanessa, de pronto no será tu caso, pero yo creo que la gente se imagina, no, va a llegar la ONU, entonces van a llegar los cascos azules, estilo Ruanda, etcétera, etcétera. Pues ven ustedes también la intervención del orden internacional. Pónganse ustedes, por ejemplo, a pensar, no, traigamos cascos azules, etcétera. Eh, eh, Evalúen la situación, por ejemplo, de Ruanda, ¿no? Vean lo que pasó allá. Véanse, por ejemplo, la película Hotel Ruanda, buenísima, ganadora del Oscar. Creo que a mejor película y tal vez a mejor actor, algo así. Muy linda película, muy interesante. Vean ustedes cuál es el rol de los cascos azules. Hay una película excelente sobre el conflicto de los Balcanes, en donde, no sé si ustedes la han visto, discúlpenme porque pues, es que se me olvidó el nombre. Hay un cuerpo muerto dentro de un pozo de agua y esto es la discusión de quién lo puede sacar, si sí o si no, y si la misión de Naciones Unidas lo puede hacer. Es casi que una sátira a la función de las Naciones Unidas en los sitios. Eh, es excelente. Espérense a ver si me acuerdo del nombre, pues que yo me acuerdo de las tramas bien, pero de los nombres poco. No sé si alguien se acuerda del nombre, ayúdeme, porfa. Si alguien se la vio, excelente película para reírse un rato, para distraerse, pero también pensar críticamente un rato. Necesitamos también un poco de humor, ¿no creen? Pues, digamos, claro, dolor, tragedia, indignación, bueno, todo eso, pero también un poco de algo más. Bueno, Juan Manuel Quintana Monedero. Si en dicho caso el presidente o su representante decide una mesa de diálogo con el pueblo, ¿quiénes o quién son los entes encargados o delegados por parte del pueblo para dichos acuerdos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos en unas marchas que están tan, digámoslo así, claro, amplias, pero también dispersas, ¿no? ¿Quiénes son los representantes de esto, no? Entonces, no, entonces, por ejemplo, el Centro Democrático está convencido que el representante de esta marcha son de un sector Gustavo Petro y de otro sector una cantidad de bandas de narcotráfico, etcétera, ¿no? Están convencidos de eso. Pero si uno sale a las calles, etcétera, pues uno se da cuenta que no es así, ¿sí? Y que los sindicatos tienen unas propuestas y unas distancias, que el estudiantado lo mismo, que los movimientos feministas algo así, que los movimientos mira, aquí ya me están soplando, mil gracias, me están soplando el nombre de la película. Un día perfecto, con Benicio del Toro, ¿sí? Buen actor, hizo la serie esta de la biografía de Che Guevara, que a mí me gustó mucho. Un día perfecto, es chistosa, creo que está en Netflix y en esas cosas. Bueno, perdón. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Quiénes representan al pueblo hoy en día? Y además la pregunta es un poco rara, porque en realidad uno diría, pues los representan a los que
los representantes que eligieron, ¿sí? Pues alguien diría, no, pues entonces lleven a los congresistas, lleven al presidente, sí, yo no diría, pero inmediatamente todos diríamos, no, no, eso no, precisamente es el problema, tenemos una crisis de representación. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son y quiénes conglomeran? ¿Quiénes son los líderes, las lideresas de este momento? ¿Qué tipo de liderazgos tenemos? Y creo que creo que en eso hay una crisis en los movimientos alternativos donde los liderazgos se han debilitado profundamente y en aras de un crecimiento horizontal, etcétera, muy interesante, muy bonito, se han, digamos, se ha sacrificado la figura de los liderazgos y hoy en día es muy maleable y difícil de distinguir, me parece a mí. Sería difícil sentar a una cantidad de gente lo suficientemente representativa de todas las cantidades de reivindicaciones sociales que están ocurriendo hoy en el país, me parece. Muy difícil. Una de las preguntas del millón, Juan Manuel. Marcela Caicedo Ortiz. El Estado de Comercio Interior es una dictadura, Fuerza Colombia. Bueno, pues ¿qué pasa? Bueno, en fin, los estados de excepción generan un desequilibrio muy fuerte en el poder y generan que se concentre mucho el poder en el Ejecutivo y por eso se supone que están muy delimitados, tienen que tener muchos controles judiciales, etcétera, ¿sí? Em, en eso, en principio, se diferenciaría de una dictadura en cuanto a decir, pues es que justamente tiene un control muy específico de los jueces y de la Corte Constitucional. eh, eh, Debe tener debe seguir unos pasos muy específicos, debe tener una duración concreta, debe ser muy directamente relacionado con la emergencia de la que se trata. En principio, en eso es dictadura, pero entiendo muy bien el análisis político que haces desde la perspectiva de decir, pero bueno, pero ¿y ¿qué es? Es un paso para la dictadura, que me está diciendo que no. Entonces yo entiendo el análisis que hace Marcela. Tan, tan, tan. Giovanna Andrea Meneses Echeverri. ¿Es legal la censura que estamos viviendo acá en Cali y en todo el país? Me imagino, pues no sé, Joana, si estás pensando en el tema de los cortes de energía, de los cortes en Internet, de los problemas en las comunicaciones, incluso del tema del desabastecimiento. Em, en realidad, pues la Constitución Política de Colombia protege a la libertad de expresión de los actos de censura y condena y responsabiliza por, digamos, el orden constitucional. Se supone que tiene mecanismos para garantizar esa libertad de comunicación, de expresión y de manifestaciones. Es muy preocupante que exista esa censura y esos elementos que se hacen además subrepticiamente, porque no se hacen ni siquiera de una forma clara, explícita, sino se usan pequeñas argucias y pequeñas triquiñuelas técnicas, lo que en sí casi que creo que responde tu pregunta, Joana. Fíjate, cuando tanto se esconde, mucho se debe. Carlos Alberto García López. Mm, bueno, la pregunta del voto que ya lo había respondido. Diego Fernando Collazos Lucio me hace un comentario interno, pero creo que creo que lo puedo compartir, creo. Diego Fernando, un comentario dice, hola Camilo, creo que todos nuestros males tienen sus cimientos en la corrupción existente en nuestro país, la cual el Congreso y el Senado no legislan para controlarla. ¿No les conviene, tal vez? Pregunta. Otro cimiento del mal es la falta de educación, explicándole a toda la ciudadanía que debemos ser un país productivo, exportador de productos competitivos para nuestro PIB y por ende nuestra calidad de vida. Debe ser un compromiso social y de gobierno, no solo producir commodities. Falta de educación en valores, honestidad, disciplina. Pues, Diego Fernando, yo creo que muchas personas sentimos que hay algo más allá, digamos, hay un problema cultural que tenemos y que estos momentos, digamos así, de grave crisis y confrontación nos debe llevar a pensarnos, ¿cómo así? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Y qué identidades queremos forjar a partir de lo que nos pasa? Creo que el tema de corrupción y los problemas de educación
son vitales, son vitales, son vitales eh, en nuestra sociedad, en eso concuerdo mucho. Eh, pero, pero yo creo, y cuestión de honestidad y disciplina, mira, yo creo lo siguiente, sinceramente, si tuviéramos una sociedad indisciplinada, vaga, etcétera, pero que no se estuviera matando por cualquier diferencia, ¿sí? Que fuéramos una especie como de isla caribeña, ¿sí? En donde el valor de la disciplina no es, mejor dicho, el más importante, pero en donde la camaradería, la chéveridad, es algo que prima y es importante. Mira, yo regalo la disciplina, la verdad. Y para mí, para mi vida, pues es muy importante la disciplina y yo soy muy en eso, muy así, pero eh, si yo pudiera vivir más chévere y más tranquilo y más relajado, y sabiendo que hay gente que opina radicalmente diferente a mí, pero pudiendo vivir en paz, en convivencia, creo que eso es un valor tan importante. Roger Antonio Sabogal Prieto, ¿cuál es la probabilidad de reducir el número de congresistas, sus salarios y privilegios? Creo que repite también la pregunta de la que ya hablábamos. Pues la probabilidad es muy baja, Antonio, porque pasa en gran parte la decisión por el Congreso de la República. Entonces, ¿en qué momento has visto tú la generosidad de la reducción de los ingresos? Digamos, es casi que, pues, casi que un imposible al momento actual, pero debería ser una de las reivindicaciones sociales, ¿no? Estamos muy relacionados solamente con una sola figura, que es la figura de la presidencia de la República. Bueno, Camilo, sí, sí, exactamente, ya escucho tu voz agotada, eh, entendemos totalmente. Yo creo que no hay un límite para estar aprendiendo todo lo que nos estás diciendo, pero pues entendemos que hay que ir a descansar, todos necesitamos descansar. Te agradecemos sí. muchísimo, de verdad que cuando todo esto pase, te queremos ver en vivo en la Universidad Uy, Autónoma de por Occidente. favor, unas marranitas, una lulada. Claro que sí. Dios mío, qué alegría. Entonces sí, esperemos que esto pase muy pronto. De verdad, muchísimas gracias. No te imaginas lo que ha sido para nuestros estudiantes esta experiencia y como te digo, bienvenido siempre a la Universidad Autónoma de Occidente. Eh, y nada, muchísimas gracias por Muchas gracias a acompañarnos esta noche. ustedes. Muchas gracias. Qué belleza espacio. Muchas gracias. Gracias por ser tan activos, por estar ahí presentes. Muchas gracias. Y espero que esto nos lleve a un mejor país. Tenemos que trabajar porque nos lleve a un mejor país. Así Camilo, es. estaban preguntando desesperadamente tus redes sociales porque te quieren seguir. No sé si Ay, eso tan sea bellos. posible. Yo no tengo redes sociales. Ven, Camilo, es un tipo ¿Qué tengo? inteligente. Tengo WhatsApp, pero ahí uno no sigue. No, Tengo mi Facebook, pero no, casi que no pongo cosas. Pero si quieren les pongo mi Facebook y eso, pues pongo muy poquito, la verdad, pero con mucho gusto, Eduardo Umaña, es mi nombre, pero casi no eso. Ese es como mi Facebook. Qué pena. Yo sé que uno debería estar más conectado con muchas cosas, pero no. Pero Camilo, de casualidad, ¿escribes alguna columna, algo que los chicos puedan seguir leyendo relativamente seguido? He sido muy indisciplinado, yo soy un poco errático en eso, indisciplinado, sí es cierto. Eh, eh, Escribo muchos papers y investigación y eventualmente publico en El Espectador, en Verdad, Disque en Verdad, bien te iba a decir, en Razón Pública, pero no mucho más. Invite, creen algo, oigan, hagamos algo, creemos algo que nos ponga a pensar. Con mucho gusto yo me uno. Claro que sí, lo haremos. Camilo, muchísimas gracias. De verdad Bueno, que para nosotros es un honor y un orgullo haber estado contigo esta noche. por favor, el mío. Un abrazo grande especial. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Feliz Hasta noche. luego.